Doblaje por Etcétera. Septiembre de 1971. La muerte del ex líder soviético Nikita Khrushchev es anunciada en el Pravda solo el día de la inhumación y en 3 simples líneas. No se dio ninguna información sobre la hora o el lugar del funeral. No pudo asistir ningún ciudadano común. La agencia KGB solo permitió la asistencia de familiares, algunos amigos y extranjeros. Khrushchev es el primer líder soviético que no es enterrado en la Plaza Roja. Al final, el partido que había apoyado durante toda su vida lo sigue considerando una amenaza peligrosa. A pesar de haber recibido muy poca educación, Nikita Khrushchev se mantuvo en el escenario político de Rusia por 11 años con su actitud impredecible y a veces escandalosa. Luchó por una coexistencia pacífica entre la Unión Soviética y el mundo occidental, pero condujo al mundo al desastre de Berlín y Cuba. Su legado se caracterizaba por muchas contradicciones. Fue cómplice de los crímenes que Stalin cometiera contra la humanidad. Pero detuvo las ejecuciones, abrió los campos de prisión y abolió el stalinismo. Он первый человек, который заговорил о возможности демократии в этой стране. Это не было демократии, как нет ее и сейчас. Но это был первый шаг самый трудный. Sin embargo, fue un hombre que casi no tuvo educación. Dejó la escuela a los 11 años, casi analfabeta. No se libró de su origen campesino por completo. El nombre de Khrushchev fue borrado de la historia soviética. Solo hasta ahora se puede hablar del plan para asesinarlo. Solo ahora la KGB revelará quién traicionó a Khrushchev. Incluso a 100 años de su nacimiento, la verdad sobre Khrushchev era confusa y contradictoria. Durante 4 años después de la muerte de Khrushchev, a su hija Rada y a su familia no se les permitió levantar una lápida en su tumba. Escondida de la vista pública en una parte del monasterio Novodevichy en Moscú. El monumento que finalmente levantaron fue hecho en mármol blanco y negro para simbolizar las contradicciones de la vida del ex líder. Incluso después de su caída, el Partido Comunista lo veía como una amenaza. A la edad de 70 años, Khrushchev tuvo su casa por cárcel. Solo ahora su familia se decidió a publicar esta filmación sobre sus últimos años. Todos los visitantes eran revisados por la KGB. Su casa fue intervenida. Después. Seguro y exitoso en casa, Khrushchev se convirtió en el primer líder soviético que viajara por varias partes del mundo. Disfrutaba de los contactos y de las atenciones que implicaban su nueva condición de hombre de Estado internacional. Estaba decidido a presentar al comunismo con una cara más humana. Creía que la Unión Soviética podía competir con el mundo occidental en sus términos. En 1959, Khrushchev pasó a ser el primer líder soviético que viajó a los Estados Unidos en una visita oficial de Estado. The train was paced all the way by police cars and army helicopters. He passed some of the country's most notable scenery on a right-of-way lined with curious crowds. A
A pesar de tener algunas dudas, el viaje al que asistiera con su esposa Nina Petrovna y otros familiares fue un triunfo de relaciones públicas y se confirmó que el diálogo entre las superpotencias era posible. A little later, he visited the set and met the cast of a lavish new musical, later commenting that the dance he saw in rehearsal was shocking. Well, he came from the visit to the United States in high spirits, thinking that this opened the way for a new kind of a relationship between the two countries. But then the U-2 incident happened, you remember, which put him in a very difficult situation indeed. A finales de 1959, un avión espía U-2 estadounidense sobrevoló el espacio soviético. Los estadounidenses se negaron a disculparse e inventaron que el avión había cruzado la frontera accidentalmente. Khrushchev enfureció al ver traicionada su confianza. Khrushchev tenía razones para sentirse seguro. Existían evidencias de que la Unión Soviética había superado al mundo occidental en el espacio. En 1961, Yuri Gagarin completó el primer viaje tripulado al espacio sideral. И до самого запуска спутника ни он, никто не представлял, какой эффект это произведет. Но когда, так сказать, он увидел, что это как бы первое доказательство того, что мы находимся впереди всего мира, впереди Америки, которую он очень хотел обогнать. Он, с одной стороны, влюбился в этот космос, он стал его любимой, ну, как можно сказать, не игрушкой, так сказать, но он полюбил этих людей, он всегда любил новую технику. То есть эта техника вывела нас на самые передовые позиции. А с другой стороны, он использовал это чисто политически для пропаганды того, что наш строй более передовой, чем любой другой. Khrushchev usó la más moderna tecnología espacial para ampliar la capacidad nuclear de Rusia. Consideraba que las armas nucleares eran la principal protección contra las invasiones y también una importante herramienta de propaganda. En conversaciones con diplomáticos británicos, no le importaba exagerar sobre el arsenal soviético. Вы знаете, сколько нужно зарядов, чтобы уничтожить ваш остров? Они говорили, конечно, не знаю. Он говорит, а я знаю. И стал рассказывать. И вот это вот запугивание сработало. Но сработало во время советского кризиса. И тогда он понял, что не имея даже ракет, можно обезопасить себя. И он стал рассказывать, что мы делаем ракеты как сосиски. Я его спросил, я работал тогда с ракетами, и говорю, как ты можешь говорить, что мы делаем ракеты как сосиски, у нас всего-то не больше 10 штук. Я прибежал в ужасе, я думал, какой болтун. La exageración y las bravuconadas eran las principales características del estilo de Khrushchev, sobre todo en el escenario internacional. Era capaz de mostrar los gestos más recios, como lo demostró en las Naciones Unidas, cuando algunos delegados extranjeros amenazaron con vetar sus propuestas. Very concerned that we were going to move into the potential of a nuclear war. At the same time, in talking with Kennedy, I said, look, we've got now direct contact with him. You met him. We've got back channel contact. We've got to negotiate as fast as possible because that's the only way we can solve this problem. Otherwise, we're going to be in a war. And that's exactly what we did. How close did we come to war, do you think? 24 hours. Con sus acciones impulsivas, Khrushchev casi provoca un conflicto nuclear. Al final retiró sus fuerzas, una vez que Kennedy le prometiera que no habría invasión a Cuba y que las bases de los misiles estadounidenses serían retiradas de las fronteras de Rusia. Pero aún tenía que enfrentar a sus colegas en el Kremlin. Хрущев собрал заседание президиума. На этом заседании присутствовали члены президиума, секретари ЦК. Присутствовал и я.
Собрались, сидели довольно порядочное время. Потом появился Хрущев, красный как рак. И первую фразу, которую он произнес, сказал: товарищи, дело Ленина погибло. И потом стал объяснять, что ультиматум предъявил Кеннеди, и он предлагает, Никита Сергеевич, вывести ракеты. On Sunday morning, a message reaches the White House from Moscow. Press Secretary Salinger announces that Chairman Khrushchev has agreed to remove the missiles from Cuba, and reads Mr. Kennedy's reply to the Soviet premier. Kennedy called me into the office, and he said, you know, people are going to say this is a victory for me. I don't want that to be said, that it's a victory for me. This is a victory for me and a victory for Khrushchev, because we both succeeded in bringing an end to this terrible crisis. Pese a los esfuerzos de la Casa Blanca, para Khrushchev seguía siendo una decepción y una humillación personal que ni con el paso del tiempo lograría admitir. Разошлись, когда встретились в Вене, и встреча эта не дала результатов. Но потом, значит, все-таки в этих вопросах, коренных вопросах, вопросах мира и войны, мы нашли общий язык и исключили общие усилия, исключили военные столкновения и, так сказать, удержали от агрессивного нападения против революционной Кубы. Para 1963, la situación del país se tornaba cada vez más difícil para Khrushchev. Sus primeras reformas agrícolas para cosechar nuevos territorios estaban fracasando. Los alimentos escaseaban. Por primera vez en su historia, la Unión Soviética se vio obligada a importar granos de Occidente. Muchos sentían que Khrushchev había sobreinvertido los recursos soviéticos en la producción de una cosecha, el maíz. Вы понимаете, ведь в последнее время, к концу, где-то к середине 60-х годов, в народе пошли анекдоты о Хрущеве. И смешные, и печальные. Потом эти, как отражение этого настроения в народе, в партии стало нарастать недовольство Хрущевым. Особенно в кадрах партии. Что эти эксперименты не дают нормально, спокойно работать людям. И постепенно назревал вопрос о том, чтобы Никиту Сергеевича освободить от должностей, высоких должностей в партии и в государстве. El tiempo se estaba acabando para Khrushchev. Pasaba la mayor parte del tiempo fuera de la capital, visitando las granjas y fábricas que mantenían vivo su sueño del comunismo. Intentó constantemente reformar el partido desde su seno, al tiempo que se mantenía leal a su visión de un Estado para el trabajador. Discutió sus planes para el cambio con algunos visitantes extranjeros a Moscú. He said, you know, there has to be a way of cutting back the power of the Communist Party, because I don't think that the Communist Party by itself can rule this country anymore. And I was stunned when I heard that, because that was the first time that I'd ever heard that any Soviet leader was looking at that thing in a way about the possibility of cutting back the power of the Communist Party. En 1964, Khrushchev decide separar la hoz y el martillo, dividir la organización política del partido en división industrial y división agrícola. La oposición se hacía cada vez más intensa para Khrushchev. Entonces criticaba abiertamente a los miembros de su partido, acusó públicamente a un colega superior de ser un don nadie, a otro lo calificó de serpiente. Buscó la compañía de algunos de los artistas que había perseguido durante su gobierno.
Eran de las pocas personas que estaban dispuestas a perdonar y a las que no les importaba ser vistas con Khrushchev. Meses antes de su muerte, sus memorias fueron publicadas en Europa Occidental. Al igual que él había hecho con Pasternak, Khrushchev era ahora tratado como disidente. Sus memorias fueron prohibidas en la Unión Soviética. Todos los ciudadanos soviéticos tienen derecho a escribir sus memorias, dijo. 3 meses después, el hombre que había enterrado al estalinismo moría en su cama. Сейчас диктую свои воспоминания и стараюсь вспомнить наиболее яркие моменты, такие, которые вредно сказались для нашего советского общества, и люди пострадали на